Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el templo de Dios. Cuando hablamos de templo, no nos referimos a un edificio. En el tiempo antiguo, el templo era sinónimo de un gran edificio donde la presencia de Dios descendía. Eso representaba el templo de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo vino y nos reveló el amor de Dios, el corazón del Padre, las cosas son distintas. Ahora los cristianos, los discípulos de Jesús, su iglesia, son el templo de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios viene a morar. Entonces, debes comprender la relevancia de este concepto, de que tú no eres cualquier cosa, eres una criatura de Dios. Y cuando rindes tu vida a Jesucristo, Jesucristo te justifica, te hace justo delante de Dios y eres constituido un hijo de Dios. Ya no eres un extranjero, ahora eres parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Y todo esto a través de Jesús. Por lo tanto, como cristiano, ahora Jesucristo será tu Señor y tu dueño. Serás su discípulo. Le obedecerás y el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y eso es el bautismo con el Espíritu Santo, que todo cristiano necesita. Y el Espíritu Santo llenará tu vida. Y todos los cristianos son ese templo de Dios, un templo vivo. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, enviado por el Padre, con la misión de revelarnos el corazón de Dios, de mostrarnos la verdad y manifestar ese amor limpio y puro del Padre, su amor sacrificial e incondicional. Y eso se manifestó cuando Jesucristo dio su vida voluntariamente para morir en la cruz. Y con su muerte y resurrección, Jesucristo te dio el perdón de tus pecados, te dio salvación y vida eterna si crees en Él. Y si recuerdas que el Padre envió a un profeta llamado Juan el Bautista, el cual anunció que Jesucristo iba a venir. Poco antes preparó el camino para que las personas conocieran a Jesús. Y cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, Jesucristo fue a ser bautizado por él. Y en ese momento hubo una gran señal de parte de Dios, porque cuando Juan el Bautista bautizó en las aguas del río a Jesús, el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma y se colocó sobre Jesús. Y junto con eso, la voz del Padre en los cielos habló acerca de Jesús, diciendo: «Este es mi Hijo amado». Esa fue la gran señal que ocurrió cuando Jesucristo fue bautizado en las aguas. Esta fue una señal para que las personas entendieran que el enviado de Dios, el Hijo de Dios, era precisamente Jesucristo. Y la señal de que el Espíritu Santo bajaba del cielo en forma de paloma sobre Jesús es para indicar
que la presencia de Dios estaba en Jesucristo, que Jesús era guiado por su Espíritu, era lleno del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entiendas, que necesitas ser lleno del Espíritu Santo, porque esa es la razón por la cual Jesucristo le dijo a sus discípulos que debían recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque tú debes de la misma manera ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Debes ser lleno. Cuando experimentes eso, hablarás en lenguas espirituales. Entenderás lo que es el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y el Espíritu Santo vendrá a ti con el propósito de guiarte, de que conozcas a Jesús, de revelarte a Jesucristo, de tener una relación contigo espiritual. Y esto debes comprenderlo. No puedes ser un cristiano que solo vaya a la iglesia y que no tenga una relación espiritual con Dios. Recuerda que Dios es espíritu y Jesucristo dijo que sus palabras son espirituales. Necesitas tener al Espíritu Santo morando en ti, y no solamente con el bautismo con el Espíritu Santo, sino que también ser lleno y permanecer, no apagar al Espíritu Santo en tu vida. Porque hay muchas personas que parten bien, que son cristianos, que reciben el Espíritu Santo, pero al poco tiempo se enfrían, se apartan y espiritualmente están muertos. No hagas eso. Necesitas el bautismo con el Espíritu Santo y necesitas permanecer unido a Jesucristo, siendo guiado por su Espíritu, siendo lleno de su presencia cada día. La Biblia dice: no apagues al Espíritu, sino que todo lo contrario, avívalo en tu vida. Sé lleno. Cada día tú puedes buscar a Jesús y a tu Padre Celestial. Cada día tú debes orar a Dios en el nombre de Jesús y pedirle más de su Espíritu, más de su presencia, más de su guía, más de su dirección. Y el Espíritu Santo te llenará y debes permanecer. Por eso que la palabra de Dios declara que somos templo de Dios. Eso es lo que tú debes ser. Un templo limpio, un templo puro, porque el Espíritu Santo quiere morar en ti y quiere permanecer en ti y guiarte. Y te ruego que lo comprendas, porque vivimos en tiempos peligrosos. Así declara la Biblia. Tiempos peligrosos donde las personas se han vuelto hipócritas, donde el cristianismo ha sido transformado en una religión, donde se hacen actividades, se cumplen horarios, se le da a Dios un horario el día domingo en una reunión donde se le cantan algunas alabanzas y se ha convertido esto en tradición. Y quienes vivan en ese mundo solo tienen religión, se han convertido en religiosos y no son templos de Dios. Eso es lo que la Biblia habla que es la apostasía, donde las personas se dejan engañar por falsas enseñanzas
y que los llevan a un cristianismo cómodo, donde básicamente ser cristiano es como pertenecer a un club social. Y esto no es así. Un verdadero cristiano es alguien comprometido, que ha rendido su vida a Jesucristo y que obedece a Jesús. Y por lo tanto, buscarás tener el bautismo con el Espíritu Santo, como Jesucristo lo enseñó. Y en segundo lugar, no apagar al Espíritu Santo en ti, sino que encenderlo en tu vida. Darle cada día más lugar para que te guíe, controle tu forma de pensar, y así tú obedezcas a Jesucristo y hagas la voluntad de Dios para tu vida. Tú eres llamado a ser templo de Dios, donde el Espíritu Santo more, viva en ti. Y esto debe cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Porque un templo de Dios no puede estar sucio, no puede estar corrompido, porque el Espíritu de Dios es santo. Y por lo tanto, tú debes ser un templo santo. No hablamos de religión. Esto es de una relación honesta, verdadera, real con Jesucristo. Una relación de verdad con Dios. Jesucristo hablaba y ordenaba a sus discípulos que tomaran su cruz, que murieran a sí mismos y le siguieran, le obedecieran, para que de esa manera fueran sus discípulos y el Espíritu Santo guiara sus vidas. Recuerda cuando Jesucristo entró en el templo físico en Jerusalén y encontró desorden, encontró que habían vendedores, que su casa se había transformado en un lugar de transacciones, en un mercado, en un lugar materialista. Y Jesús echó a los mercaderes y limpió su templo. Esto físico representa una realidad espiritual donde debes limpiar tu vida del materialismo, del desorden espiritual, sacar los pecados de tu vida y ser un templo limpio para Dios. Depende de ti. Tú eres el que ordenas tus prioridades, el que tomas decisiones. Tú eres el que decides consagrarte a Dios. Tú eres el que priorizas lo que quieres en tu vida. Hay personas que han decidido dedicar sus vidas al materialismo, a las riquezas, a las grandezas de este mundo. Otros deciden dedicar sus vidas al placer. Huyen de la tristeza, huyen de las dificultades, viven para disfrutar. Las personas eligen lo que quieren en sus vidas. Un cristiano verdadero escogerá rendir su vida a Jesucristo y obedecerle, ser su discípulo. Por lo tanto, va a querer ser lleno del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo lo dirija, lo guíe, para que cumpla el plan de Dios en su vida, ser testigo de Jesucristo, servirle en su obra. Y Dios te guiará. Un cristiano va a permitir que Dios lo guíe en todas las áreas de su vida. Tendrá una vida normal, trabajará, estudiará, tendrá una familia, solo que dejará que el Espíritu Santo lo guíe.
y Dios te guiará. Si tú le dejas el control de tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo te va a guiar. Tú preguntarás en oración y Dios te responderá. Abrirás la Biblia y Dios te hablará. Si rindes tu vida a Jesús, el Espíritu Santo te guiará y tendrás una vida cristiana verdadera, porque vas a buscar cada día a Dios en oración y obedecerás las palabras de Jesús, sus enseñanzas, y tendrás paz. Y cada día tomarás decisiones para limpiar tu templo, que es tu vida. Y de esa forma permanecer unido a Jesucristo. Te ruego que despiertes y te des cuenta que eres llamado a ser un templo de Dios, ser parte del cuerpo de Jesucristo, su iglesia, no una iglesia física, no un edificio material, no, sino que un discípulo de Jesucristo, donde more el Espíritu Santo, y que seas limpio y tengas una vida agradable a Dios. Y de esa forma permanecerás en Jesús y no serás un religioso más, no serás un hipócrita más. Te ruego que despiertes, con mayor razón en este tiempo en el cual nos encontramos. Dios ha hablado que se aproxima una profunda crisis a este mundo, tiempo de angustia, tiempo de hambruna, y tú necesitas estar preparado. Necesitas ser un templo para Dios. Necesitas que el Espíritu Santo llene tu vida para que te guíe, para que puedas ser testigo de Jesucristo y hacer su voluntad. Necesitas ser un templo limpio y verdadero. Vendrá a esta tierra un profundo tiempo de angustia y de crisis. Muchos cristianos serán purificados, se arrepentirán de sus vidas de codicia, de afán, de amor por las cosas temporales de este mundo. Muchas personas también que no conocen a Jesucristo, al ver esta profunda crisis que vendrá, rendirán sus vidas a Jesús. Solo que tú tienes la posibilidad de despertar ahora y de estar preparado para que el Espíritu Santo te guíe hoy a qué hacer y cómo servir a Jesucristo y mantenerte unido a Él. Te ruego que despiertes y no te dejes engañar por las cosas temporales de este mundo. Esta sociedad global en la cual vivimos te llenará de entretenciones, de distracciones, de afanes, de codicias o de preocupaciones que te adormecerán, te embriagarán con el propósito de que no busques a Jesús, sino que sigas dormido, continúes embriagado, dejándote llevar por las cosas de este mundo. Y cuando venga esa crisis profunda a esta tierra, caerás en angustia, en desesperación y en temor. Te ruego que despiertes, que te prepares, porque la única esperanza para los cristianos es que Jesucristo volverá en su segunda venida. Las profecías de la Biblia se cumplirán. Jesucristo ha de volver. Jesucristo es nuestra esperanza, nuestra confianza. Él lo dijo: voy a volver discípulos y los tomaré, los sacaré de este mundo, para que donde yo estoy,
dijo Jesús, ustedes también estén conmigo. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él nos tomará, nos arrebatará de este mundo. Él nos preparó lugar en la casa de Dios, en el cielo. Y también Jesucristo, en su segunda venida, juzgará este mundo, lo limpiará de toda maldad, para así comenzar su reino sobre esta tierra, el reino de Dios a través de Jesucristo gobernando sobre este mundo. Es tiempo que te prepares, es tiempo que te purifiques, que barras de tu casa espiritual, de tu vida, la basura, el afán, las codicias, las riquezas de este mundo, y que busques recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ser lleno de su presencia y permanecer unido a Jesucristo para que enfrentes de la mejor manera el tiempo de crisis que se aproxima a esta tierra y te prepares para la segunda venida de Jesucristo. Y lo primero que debes hacer es entender que Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados, porque todas las personas han pecado, incluyéndote a ti, con malos pensamientos, con malos deseos o con malas acciones, con mentiras, con inmoralidades, con codicias, con robos, con engaños, etc. Por lo tanto, debes arrepentirte de todos tus pecados y con humildad debes creer en Jesús como el Hijo de Dios, como tu Señor y tu Salvador. Debes rendir tu vida a Él y pedirle el perdón. Y Jesucristo te perdonará, te limpiará de todo pecado y te dará salvación y vida eterna. Y para dar este paso, repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y Jesucristo te ha perdonado todos tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Y tienes que saber que Jesucristo en la cruz llevó también tus enfermedades y sufrió tus dolores, porque Él en la cruz recibió profundas heridas y por sus heridas Él pagó por tu sanidad. En la cruz Jesucristo te sanó de toda enfermedad, física y también espiritual. Por lo tanto, solo tienes que creer en Jesús, confiar en Él, aferrarte a Jesucristo, creer en sus promesas. Repite este versículo de la Biblia cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano.
Tienes que creerlo, confesarlo y tienes que orar a Dios, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pidiéndole esta promesa de sanidad. Y Dios, tu buen Padre Celestial, a través de Jesucristo te sanará, hará un milagro en tu vida. Tú tienes que creer, tienes que aferrarte a Jesucristo, poner tu confianza, eso es la fe, tu confianza en Jesús, creerle y esperar en Él. Y ahora que eres cristiano, debes permanecer unido a Jesucristo. Para eso debes ser bautizado en las aguas, como Jesucristo lo enseñó. Y debes también orar a Dios cada día en el nombre de Jesús. Jesucristo dio una oración modelo, un ejemplo, el Padre Nuestro, para que tú aprendas a orar y ores al Padre en el nombre de Jesucristo. Y también debes leer la Biblia, en especial las enseñanzas de Jesucristo, y debes obedecerle, obedecer lo que Jesús te manda. Y por esa misma razón vas a pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo ser bautizado ahora con el Espíritu Santo. Y Dios te lo dará. Tú pedirás con persistencia, con lucha, con deseo, y Dios te dará ese bautismo con el Espíritu Santo para que seas templo de Dios junto con todos los cristianos verdaderos. Y de esa manera, buscando a Dios, buscando a Jesucristo y obedeciendo a Jesús, te prepararás para la segunda venida de Jesucristo y serás ese templo de Dios limpio y consagrado al Padre. Y también serás parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios, todo a través de Jesucristo. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos todo al correo que aparece en la descripción de este podcast y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama y te lo ha demostrado a través de darte salvación en Jesucristo. Solo tienes que creer, solo tienes que obedecer a Jesús. Si lo haces, serás parte de la familia de Dios y serás templo de Dios, junto con todos los cristianos, discípulos de Jesucristo. Un templo donde more el Espíritu Santo, donde la presencia de Dios esté cada día y de esa manera hagas la voluntad de Jesús, sirvas en su reino, sirvas en su obra, seas luz de Jesucristo, dando testimonio a los demás, con la guía del Espíritu Santo, y permanezcas de esa manera cada día, sirviendo a Jesucristo, viviendo como un peregrino y extranjero en este mundo, porque tu verdadera patria es celestial, y preparándote y esperando a la segunda venida de Jesús en poco tiempo más. Dios te bendiga.